Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Abdiel Barranco en su segmento La Aventura de Vivir. Y, como siempre, una invitada súper especial para el día de hoy. Así que, Abdiel, bienvenido, ¿cómo estás? Don Jorge y queridos, ¿cómo se le podrían decir? Televidentes, Internautas, internautas, personas que nos ven directo o en diferido. Primero que nada, bienvenidos a La Aventura de Vivir, un espacio en donde siempre tratamos de transmitir información muy valiosa, justamente para que aprendamos a despertar de ese, digámoslo así, mundo tan manipulado en el que vivimos. Pero bueno, en la vida hay de todo un poco. Hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos sorprendentes y hay momentos también, no solamente momentos, sino situaciones que nos enseñan. Pues hoy en particular tengo a una querida invitada, a quien tengo el placer de conocer ya hace unos años atrás, una joven que en un corto periodo de su vida ha dado grandes saltos, y no me refiero solamente a nivel profesional, sino también a nivel de vivencias, de mudanzas, de continentes, de experiencias y todo lo demás. Y el tema de hoy de salida les digo que es un tema bastante denso, muy común, pero que primero que nada tengo que agradecer a mi querida Neila por la oportunidad y su valentía de poder enfrente de nosotros hablar sobre este tema que tenemos hoy, que es reír después de un acoso. Neila Vargas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andy? Muchas gracias. Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, perfecto. Ok, eh, voy a dar primero que nada como quien dice un poquito de contexto, y yo siempre me voy al origen de las palabras con relación al tema que vamos a tocar. Y encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra acoso Ajá. viene de técnicamente apreciar de forma insistente, ¿ok? No, no es apreciar, es como que, es que esa palabra en español en particular no es muy común para nosotros en Latinoamérica, pero es como presionar de manera insistente a alguien con molestias y requerimientos. Eso es lo que viene a ser acoso, pero hay dos palabras muy importantes en esta descripción. De manera constante, molestias y requerimientos. A mí me gustaría, Neila, antes de entrar en este meollo, que hicieras un pequeño recorrido de tu vida desde aquí de Panamá hasta estando en Europa y posteriormente ahora en Estados Unidos. Bueno, en Panamá yo estudié Administración de Empresas Turísticas, luego me salió la oportunidad de tener una beca en España y pues Estando en tomé la Europa y decisión. posteriormente ahora. Te y escucho, te escucho. tomé, y tomé la decisión pues de irme porque sentía que Panamá pues ya no era mi casa, sentía que necesitaba explorar otro continente, otras costumbres, tradiciones y más que todo ver de qué era capaz o no. Y pues luego estuve viviendo en España 2 años, conocí lugares muy bonitos, personas maravillosas. Luego pues yo ya tenía predelimitado y pues tenía en mi contra la edad, que era un límite. Entonces, estando en España, tuve que volver a Panamá. Estuve 5 meses con mi familia y luego vine acá a Estados Unidos a trabajar como au pair, que es básicamente como una niñera, pero que no tiene ningún gasto, o sea, básicamente es una inversión porque pues vives con la familia y no tienes ningún otro gasto y te pagan semanalmente, que vendría siendo como el salario mínimo que es en Panamá. Ok.
Es bien importante que tengamos en cuenta para poder entender lo que vamos a hablar después, los contextos en los cuales se están desarrollando esta historia. Una chica que sale de un país latino, que se va a Europa y que llega a una nación con 330 y pico millones de habitantes. ¿Ok? Y tomando en cuenta esto, ya para entrar como quien dice en el caldo y en la esencia del tema en cuestión, que tiene que ver con el asunto del acoso, a mí me gustaría que tú nos hicieras una pequeña cronología con relación a cómo empezó este acoso el cual sufriste. Empezó en el mes de octubre de este año y pues yo soy como, no sé, como cálculo, así como la madre de Teresa de Calcuta, entonces pues yo pienso que todas las personas tienen un corazón bueno y que vienen con buenas intenciones y siempre intento buscar más que todo en el fondo la, la opción buena de las cosas. Entonces, eso hace que omita ciertas cosas, ciertos, como quien dice, preavisos o cuestiones que pueden ser a simple vista para otra persona, pues normales, que se ven de aquí a la China. Entonces, pues así comenzó, la persona me contactó por mi Facebook diciendo que, pues que necesitaba una au pair. Yo en ese tiempo estaba en Rematch. Rematch significa que estaba cambiando de familia porque pues las... no me estaba, o sea, no me estaba sintiendo a gusto con las condiciones que tenía con las familias anteriores, entonces estaba en este proceso de cambio de familia. Entonces la persona me contactó, me dijo que había visto la información y que pues que necesitaba una au pair y que me iba a poner en contacto con la persona, en este caso la madre. Entonces, luego pues me dijo que estaba en Boston y yo le dije, bueno, esta es la información donde la encontraste, estoy buscando una familia y pues me gustaría hablar con la persona a cargo y qué sería cuáles serían los requisitos del trabajo, porque es un trabajo. Entonces me dijo pues em, que básicamente iba a ser como conducir, cocinar, hacer la lavandería y pues esto. Em, si no mal recuerdo, eso fue como un viernes y luego el sábado o el domingo el contexto de la conversación cambió y me dijo como que necesitaba ayuda, que si yo lo podía ayudar porque no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, que estaba solo en la casa y que la persona, en este caso la tía, no estaba en casa y que pues por eso no sabía a quién más acudir. Entonces, Para entrar un poquito en materia, estamos hablando de que técnicamente a Neila la contactó un supuesto menor de edad que estaba buscando a una persona para que le asistiera en su casa cuando su mamá no estuviera. O sea, lo que conocemos como una babysitter o una chaperona, sí, técnicamente que en vendría este caso siendo eso. sería au pair, exacto. Ok. Entonces, de ahí tengo entendido por lo que me explicaste Ujú. en esa conversación que tuvimos que el chico ya pasó de decirte que tenía un problema a hacerte ciertas solicitudes un poco fuera de contexto. Cuéntame cómo pasó eso. Pues me dijo que tenía 15 años y que había visto por primera vez porno y que eso había hecho que le diera como un colapso, que no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada. Entonces, pues yo le dije que tenía que buscar ayuda, que le dijera a la madre o que le dijera a la tía y que fueran al doctor porque si no podía dormir le podían recetar, yo qué sé, algo para dormir o algo para relajarse. Pero entonces me dijo que pues que
que estaba erecto, Excitado. eso, y pues que no lo podía controlar. Yo en ese momento pues entré como a quien dice y yo qué pito toco aquí, o sea, tienes que hablar con tu familia, tienes que, es que no vivía con el padre no vive, que no vivía en la casa, que la madre estaba de viaje y que la tía trabajaba todo el día. Coño. Ok, ahí hacemos una pausa, porque a lo largo de la historia me gustaría que justamente fuéramos observando detalle a detalle cómo se va hilando en la mente del acosador una historia en donde la víctima no puede contactar a nadie. Tienen Sí, que prestar ahora lo mucho acabo de cuidado ver. con esto. Y ojo, tú que eres un adulto, que tienes hijos, que tienes sobrinos, presta atención con esto, porque probablemente a tus hijos o a tus sobrinos o a tus nietos pueden que los estén acosando de esta manera. La historia puede cambiar, pero hay claves que son importantes. El hecho de que solamente te puedes contactar con esa persona y esa persona te pide repetidamente que no le digas a nadie, que esto sea un secreto solamente entre esa persona y el acosador, porque el acosador Ujú. manipula la mente de la persona acosada. Ahora, cuéntanos qué fue el paso que siguió. Pues yo le dije que yo no le podía ayudar, que no podía hacer nada. Entonces me dijo que yo era la única persona que podía confiar porque nadie más no tenía nadie más en su vida y todo esto. Y pues a veces hablábamos no solo de esto, porque yo decía, pues yo no voy a dejar que una persona con la que, o sea, que me contactó directamente a mí, em, vaya a hacer algo porque un día me dijo que se iba a suicidar porque no tenía nadie quien le ayudara y todo esto. Y yo dije, pues yo no puedo cargar ese peso sobre mí de que si yo no hago algo para ayudarle, pues esta persona se puede suicidar y yo hubiese podido hacer algo. Entonces, pues el tiempo fue transcurriendo, a veces hablábamos de la vida de él, o sea, yo siempre intenté sacarle preguntas y cosas, pero nunca me puse a atar los cabos de las cosas porque no tenía la malicia, porque yo pensaba pues que era real, que era una persona real y que estaba en riesgo de verdad, o sea, de que en serio iba a poder hacer algo más que todo en Estados Unidos, que todo el mundo está loco. Entonces, perdón. No, no, normal, no pasa nada, pero, no pasa nada. pero, pero, pues eso era lo que era como el peso que estaba yo sintiendo en ese momento de que, ¿qué pasa si es cierto? Bueno, yo no tenía la duda, pero era como, ¿y si yo no hago esto por ayudarle? Pues es como que yo tenía la lección, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que me motivaba más que todo a seguir hablando con él. Y yo le preguntaba por su familia, le preguntaba por su padre, le preguntaba por todos ellos. Inclusive le preguntaba por qué no estaba en la escuela, porque él me escribía a todas horas. Y yo le decía, yo estoy trabajando, o porque también me llamaba. Y yo le decía, pues es que no te contesto porque estoy trabajando y tú no tienes escuela o no vas. No, que estaba en un orfanato. No, orfanato no. Estas escuelas que son que vas todo, o sea, que internado. Estaba en un internado el verano pasado y este año me van a cambiar en marzo o enero, me van a cambiar para una escuela normal. Y yo, bueno, entonces yo le pregunté de qué trabajaba la mamá, que me dieran los nombres de dónde trabajaba la mamá y eso, porque yo estaba pensando en contactarla. Pero me decía que me dijo una vez un nombre yo la busqué en internet, pero no, yo no encontré nada. Entonces, igual yo como que, bueno, o sea, no la encontré porque debe ser que estoy buscando mal, porque solo me dio el apellido y me dijo que trabajaba em, en una clínica donde ponen Botox y cuestiones así para las personas. Entonces, pues eso fue lo que me contó.
con el pasar del tiempo, un día me dijo que necesitaba que le ayudara porque no había podido dormir, porque estaba llorando, porque pensaba que era gay, porque me dijo que el video que había visto de la pornografía estaban, era algo raro con un caballo, no sé qué fue, y yo le dije, ¿qué coño haces viendo eso? O sea, eso te daña el cerebro, ponte a investigar mejor cómo puedes dormir, ponte a investigar qué es, porque él me dijo que no sabía nada de sexo, que nunca había hecho nada de eso, y que no sabía cómo gestionar eso. Entonces yo le dije, pues ve a Google, investiga cómo gestionarlo, y me dices, ¿qué has aprendido de esto? Entonces, eso fue lo que yo hice. Luego, con el tiempo, me comenzó a decir que había investigado y que no lo podía controlar, que si yo podía hacer algo por él para ayudarle. Y yo le decía que no podía. La cuestión fue que un día, pues, no sé qué coño pasaba por mi cabeza y pues yo me estaba cepillando los dientes, él me llamó y pues, o sea, para básicamente, porque todo era por escrito, o sea, yo nunca le vi la cara, yo nunca le escuché la voz porque me decía que los micrófonos estaban dañados. Otra cosa que me convenció cuando él me escribió fue que me dijo que necesitaba, él me escribió por Messenger, luego me agregó en Facebook y me dijo que necesitaba mi Skype porque por allí era más, por allí es que era que la mamá usaba el medio para comunicarse. Y esto fue súper común porque todas las personas, las familias anteriores y todas las entrevistas que yo había tenido, pues eran por Skype. Entonces, para mí no representó eh, algo extraño de que me pidiera esta red. Tampoco me parece extraño que me contactara por Facebook, puesto que una madre de familia había posteado mi información en Facebook, ayudándome a que pues más familias me contactaran. Entonces, esto lo que hizo fue como abrir la puerta para que esta persona pudiera entrar a mi información y a mi vida en general. Ok. Y ahí es bien interesante el hecho de que uno no te contactó de manera verbal, todo era por texto. Ujú. Dos, el hecho de que progresivamente iba, digámoslo así, escarbando en tus emociones para ir descubriendo tus debilidades a nivel emocional y finalmente llegar a un punto de expandir su rango de acción pidiéndote tus redes, accesándote por Skype, accesándote por Messenger, lo que de alguna u otra forma técnicamente le daba a él, y eso yo lo puedo entender, que de manera muy inconsciente uno accede pensando que está haciendo un favor, cuando realmente lo que estamos haciendo es metiéndonos en un hueco, Sí. porque estas personas son muy habilidosas y más cuando se hacen pasar por niños, porque ahí tengan esto bien claro. Ninguna persona en su sano juicio, ningún niño en su sano juicio, suponiendo que tengamos 12, 15 años, va a tener este tipo de comunicación con una persona mayor cuando originalmente quien tendría que contactar sería su mamá, no él. Entonces, estas personas, acosadores como tal, saben perfectamente bien y reconocen el perfil de una víctima, porque son vulnerables, porque son sensibles, porque emocionalmente se sienten afectadas por solamente con el hecho de que otra persona te diga, es que estoy pensando en suicidarme. Obviamente eso te levanta alertas. Y ahí lo que va a hacer es te va a generar preocupación. Entonces, si tú que estás en casa, tus hijos están en las redes, tus padres, porque inclusive esto puede pasar no solamente con niños y jóvenes, también con adultos. Y ojo, también pasa con hombres que acosan a mujeres
que en principio las enamoran para después pedirles plata. Pero en este caso pasó a una situación en donde ya se volvió un chantaje que tú no pudiste ver. Cuéntanos cómo fue que llegó a ese punto. Pues cuando yo accedí a hacer lo que él me dijo, porque pues yo dije como, bueno, si está en mis posibilidades hacerlo, pues yo le puedo ayudar una vez. Ese fue mi más grande error. Em, pues él me dijo que necesitaba escucharme o que yo hablara o que yo dijera algo, que le mostrara algo y pues que con eso le bastaba. Entonces, pues allí ese día solamente fue un día. Pues yo le mostré mis pechos y, pero fue, o sea, literalmente fue como, ok, a ver, si vienes de una cultura donde te bañas desnudo en la playa y luego, pues, literalmente andas en bolas en las casas o cuestiones así, pues es como, ok, ahora que lo veo, pues no estuvo nada bien, pero es como un choque cultural que tienes y tú luego dices, ¿en qué puede afectar esto? Sí, es solo eso. Pero resulta que la persona estaba tomando video de lo que yo hice. Entonces luego comenzó a amenazarme porque yo le dije no, solamente fue esta vez y ya está. O sea, no voy a hacer nada más. Porque ya yo estaba llegando a un punto de que me estaba sintiendo como obligada o sea, ya había pasado de ayudar a estar como encerrada, como atrapada, de si no haces esto, voy a hacer esto. Pero aún en ese punto él no me había dicho que tenía el video ni nada, sino que mira que tienes que cuidarme a mí, yo te cuido a ti, y yo ya, eso me parecía como súper extraño porque yo le digo como que tú me cuidas a mí, a ver, que no estoy entendiendo. Luego yo le continué haciendo preguntas claves que ya yo le había hecho en el pasado y era como que cuando cumplía, que cuando había cumplido, porque me dijo que tenía una edad, luego me dijo que tenía otra, entonces allí fue cuando comencé a ver las sospechas. Esto fue hace 2 días. Entonces, en ese momento, pues yo ya me sentía como con la soga en el cuello, estaba desesperada, estaba, estaba con mucho miedo, sentía que me había dañado pues prácticamente mi vida en general, porque pues intentando ayudar a alguien, intenté hundiéndome a mí, porque esta persona pues tenía eh, información privada mía, en que se puede decir. Entonces, em, pues fue allí cuando yo dije, ya esto se está saliendo de control. La persona me comenzó a amenazar, me dijo, pues mira, me puedes ayudar hasta marzo. Lo podemos hacer 2 veces por semana, o sea, me haces videollamada 2 veces por semana y yo no divulgo el video. Y entonces yo dije, coño, esto no puede ser posible porque es un menor de edad, ¿qué me va a pasar a mí? O sea, ahora yo estaba pensando en qué me podía pasar a mí o cuáles iban a ser las afectaciones. Pero en el principio yo estaba totalmente cegada por ayudar a una persona que me había contactado específicamente a mí. Entonces, fue allí cuando pues decidí hablar contigo y contarte lo de la situación y muchas gracias por sacarme del hueco. Pero, o sea, o sea, es que todo pasa tan rápido, todo pasa tan como, o sea, si tú estás solamente enfocada en, voy a ayudar o estoy haciendo esto porque le puedo cambiar la vida a la otra persona o yo qué sé, pues te ciegas y no ves el montón de pistas que tienes, no ves nada. Entonces, pues eso fue lo que pasó conmigo. Ya. Ok,
A mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en el cómo te sentiste cuando realmente el acoso ya pasó a un nivel en donde la cosa se comenzó a poner seria, en donde comenzaste a sentir miedo, perdón. ¿Qué fue cuál fue el sentimiento más profundo que llegaste a sentir con esta situación? Ok, eso fue cuando comencé a sentir miedo, fue hace 2 días, porque ya se escapaba de mis manos, o sea, ya no podía controlarlo. Yo había estado intentando controlarlo y había estado intentando sacarle toda la información que podía, desde que comencé a sospechar que pues algo no iba bien. Entonces, cuando yo comencé a sospechar, yo comencé a hacerle preguntas y cada vez que me respondía, pues las cosas iban como que me respondía cosas incongruentes. Entonces, el día que me dijo, que tengo un video tuyo, digo, ajá, pues a ver qué video tienes, porque, o sea, a ver que me lo envíes. Y me lo envió y me dijo, pues ya ves qué video tengo y si tú no haces lo que yo digo, pues lo voy a publicar. Cuando él me dijo eso, no sé, eran como las 11 de la mañana del domingo. em, Fue ayer, no, sí, fue ayer, no, antes de ayer. ¿Qué día es hoy? Hoy es el lunes. Hoy es lunes. Pues entonces fue como a las 11 de la mañana de el sábado entonces, porque fue el viernes, exacto. El sábado fue que me escribió porque yo no le había respondido en toda la noche ni en todo el día del día anterior y me había llamado 2 veces por llamada para que yo le respondiera y yo entonces le contesté el sábado y le dije qué video tenía, que me lo mostrara, que pues. Entonces allí yo le dije, no, yo no voy a hacer nada más. No, porque luego vas a decir, no, es que quiero que hagas esto o quiero que hagas el otro. Y entonces como yo comencé a decirle a todo no, entonces cambió la personalidad, o sea, por chat es bastante difícil saberlo, pero cuando dijo como que, si tú no tienes cuidado de mí, yo no voy a tener cuidado de ti. Entonces yo dije, ahora me estás mostrando tu verdadera personalidad, ¿no? Y me dice, sí, porque si tú no confías en mí, yo no confío en ti. Entonces me dice, em, pues si tú no haces caso a lo que te estoy diciendo, voy a comenzar a publicar el video. Lo voy a hacer viral en YouTube, lo voy a hacer viral en Panamá, lo voy a hacer viral en Facebook y en todos tus contactos y se lo voy a mandar por mensaje a tus contactos. Entonces, cuando esto pasó, pues yo me sentí hundida. Lo primero que pensé fue, dije, ¿qué hice con mi vida? Yo tengo, pues no sé, o sea, mi trabajo, me van a meter presa, voy a perder mi trabajo, me voy a tener que regresar a mi país, o sea, todos estos pensamientos. Y entonces allí me sentí como en un hueco. Ok. Luego de eso, sí, te escucho. No, no, sí. Luego de eso. Vale. Pues luego de eso, cuando, cuando yo comencé, cuando yo comencé a ver la situación así, yo comencé a llorar porque fue lo único que se me ocurrió y preguntándome en qué momento había accedido a todo esto, porque si te pones a ver, o sea, no es como una línea de tiempo, sino es como que una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, y luego dices, eh, ¿cómo estoy aquí? O si tan solo hubiese dicho no, pero es que en ese momento no puedes pensar en el pasado, entonces solamente estaba lo que estaba ya en el presente. Y allí fue cuando hablamos, tú y yo. Luego, cuando lo bloqueé en Messenger y en Facebook, me contactó por Skype y me dijo que tenía
la lista de mis contactos, no sé cómo, me escribió 3 nombres de personas, pues me imagino que las vio en la lista de Facebook y me dijo, pues voy a escribirle a Zuleika Peralta, le voy a escribir a Neidis Vargas y a Nicole Rodríguez. Y de esas 3 personas que me dijo, pues una es mi hermana, la otra es mi mejor amiga. Y yo así como, bueno, me sentí como digo, pues si les vas a escribir a ella, o sea, yo en mi mente digo, pues muy bien. Entonces le dije, ok, escríbeles. Y lo bloqueé de allí también y pues ya eso fue todo. Ok. Esta es la parte en donde quería llegar, porque entendamos que el acoso no es solamente la persona que te trata mal y que, porque entendamos, según lo que encontré también acá, el acoso psicológico, que técnicamente esa es la base del acoso, es práctica ejercida en las relaciones personales consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con un fin de desestabilizarla psicológicamente. Y esto describe exactamente lo que Neila vivió, desestabilizarla psicológicamente. Porque si han seguido la historia, se han dado cuenta de que progresivamente la intensidad y la forma en la que iba apretando el cuello, digámoslo así, o apretando el nudo, era muy sutil, siempre haciendo uso de elementos psicológicos y emocionales para que la víctima cayera. Pero ahora voy a echar un poquito la cinta para atrás. Este tipo de personas sabe perfectamente bien lo que hace. ¿Por qué? Porque uno, reconoce en su víctima vulnerabilidades. ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Uno, extranjera. Dos, depende de su trabajo. Tres, es joven, por ende no tiene mucha experiencia con relación al tema de la vida. Y cuatro, hay un detalle sumamente importante. Hoy en día es muy fácil accesar, para bien o para mal, a la información que nosotros subimos a todas las redes sociales, y me incluyo, ¿ok? Porque en mis redes sociales está mi número de teléfono justamente por el tipo de servicio que presto para personas que, como Neila, sufrieron una situación en donde estaban desesperadas y no sabían a quién acudir. Bueno, afortunadamente, ella me conoce y acudió en el momento oportuno, porque cuando ella me dijo, necesito hablar, la forma en la que textualmente puso eso, yo le dije, dime, porque una persona que expresa de manera tácita una necesidad no está jugando. ¿Ok? Entonces, la respuesta que nos llevó más o menos 2 horas, si no me equivoco, Neila, al conversar, 3. como 3 horas. Y Sí. yo lo que hice, porque al principio, ojo, reconozco que sí me preocupó, porque estábamos hablando de un supuesto menor, de un supuesto menor. Y en cualquier país, esto hubiese sido un caso muy grave. Pero tomando en cuenta que nos pusimos a investigar y nos pusimos a analizar y nos pusimos a sacar y amarrar cabos, al final, Neila terminó riéndose. Quiero que me comentes cómo te sentiste después que comenzamos a atar los cabos que no pudiste ver. Pues al principio me sentí como, wow, en serio todas estas pistas, en serio todas estas cosas, todas, porque todas estas incongruencias, eh, en sí la misma página del perfil de la persona en Facebook, pues muchísimas cosas más y que nunca, pues nunca escuché a la persona, nunca le vi la cara a la persona, entonces pues todo esto me hizo sentir como, a ver, niña, ¿qué estabas haciendo? Eh,
ahora, cuando estuvimos hablando, pues obviamente me sentía muy mal, tenía muchísimo miedo, me sentía insegura, me sentía frágil, me sentía como que cualquier persona puede agarrar y hacer lo que quiera con ello. Pero a la vez me sentí fuerte, me sentí valiente, porque tuve la capacidad de decirle no y buscar ayuda cuando, o sea, fue literalmente fue el límite, porque las 2 opciones que yo tenía eran o continuar haciendo lo que él me decía hasta la fecha que él me estaba dando límite, a ver qué seguía haciendo, o arriesgarme y ver qué pasaba y decir no, no, no lo voy a hacer y punto. Entonces, es una delgada línea entre estoy débil, estoy vulnerable, a me atrevo y voy a ver lo que pasa, y pase lo que pase, pues asumo la responsabilidad, porque yo acepto que ahora puedo decir que, pues, que no estuvo bien lo que hice, no solo porque es un menor de edad, sino por mí misma. O sea, me puse en un riesgo súper, eh, bastante, o sea, a mí no me importa que me vean las tetas, o sea, da igual. El punto está en el que, o sea, si publicabas el video y fuese una persona de verdad, el punto está en el que, pues, lo delicado de la situación, ¿vale? Entonces, pues, lo que yo he aprendido de esta situación es que hay que ser, como quien dice, muy detallista, o sea, verificar las cosas más de una vez, tener como, como esa sospecha, como esa malicia de que no todas las personas son buenas. Mi madre y mi familia y todo el mundo me dice que hay que tener esa malicia, pero yo digo, coño, no puede ser posible que en el mundo haya tantas personas malas. Y pues sí. Ahí ahora que mencionaste tu madre, ayer cuando estuvimos conversando, salió a flote una palabra que inclusive yo tengo que pedirte perdón porque te la dije muchas veces. Pero quiero que utilicemos esa palabra como ejemplo para que los adultos nos demos cuenta de esa gotita que poquito a poquito va cayendo y que genera un grandísimo daño a nivel emocional. Si me recuerdas, por favor, el contexto de la palabra. Espera. ¿La estás escribiendo? Ajá. Ahí. Ok. Mi madre me ha dicho muchas veces que yo soy muy inocente, que yo confío en todas las personas, que yo pienso pues, que todo el mundo es bueno y a buen panameño esto se conoce como pendejo o pendeja. Entonces, pues sí, acepto, fue la pendejada más grande que he podido hacer en mi vida. Eh, eh, es que es increíble, o sea, ahora que yo estoy del otro lado de la situación y puedo decir, coño, pero ¿cómo puede ser posible que no vi todo lo que era tan evidente? Es como, bueno, una experiencia que queda de por vida. Ok. Ahí justamente quería detenerme. Una experiencia que me quedará de por vida. Y obvio, o sea, nosotros tenemos que vivir experiencias de cualquier tipo para poder aprender. Pero miren cómo va minando la parte emocional de un ser cuando desde niño se le comienza a repetir una palabra. Normalmente siempre decimos, ay, que ese niño es tonto, que tú eres tonto, aquel niño tonto, aquel niño tonto, aquel niño tonto. O en caso de las niñas, que la niña pendeja, que la niña pendeja. Eso en el subconsciente literalmente se queda tatuado como algo que ya el cerebro identifica como cierto.
Cuando tú le repites a un niño constantemente ese epíteto, porque técnicamente eso es lo que es, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir si tú le estás diciendo un elogio o le estás diciendo una ofensa. Para el cerebro es técnicamente una palabra, pero cuando la palabra se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez, se convierte en verdad para el cerebro. Como muy bien lo dijo Joseph Goebbels, utiliza una mentira y repítela 1000 veces y se convierte en verdad. Y eso nada más y nada menos lo dijo el jefe de publicidad y propaganda de las SS nazis. Y eso es cierto y es verídico. Y en esos tiempos no teníamos el conocimiento de las neurociencias que tenemos hoy en día. Por ende, lo que quiero que capten, padre, madre, tío, hermano, hijo, sobrino, abuelo, o lo que sea, es que si tú le repites constantemente a un niño una palabra negativa, él va a creer en eso. Pero si tú le repites con amor y desde el amor una palabra positiva, la connotación que ese niño va a recibir va a ser totalmente diferente, porque se le dice desde el amor. Porque una palabra como tonto o pendejo no viene desde el amor. Y no lo estoy haciendo por tu bien. Eso no tiene nada de bien. Podemos creer que tiene un bien decirle, ay, que tú eres tonto, espabilate, como acostumbramos a decir. Pues no, no tiene nada de bien, porque el niño se lo cree y hace de esa palabra su realidad. Y después los vemos y los escuchamos de adultos diciendo, ay, yo sí soy tonto, ay, yo sí soy pendeja, ay, yo sí soy bruto, ay, yo sí soy esto. ¿Por qué? Porque se lo repitieron desde niño. Y les voy a contar una historia que de seguro la gente de mi edad se va a acordar. Hubo un guitarrista muy famoso de una banda llamada Nirvana. El señor se llama Kurt Cobain. Resulta ser que este niño, el pequeño Kurt, su papá le ponía el dedo en la frente cada vez que él cometía un error. Y una vez, resulta ser que al chiquillo se le cayó un vaso y casi lo mata a palos, y encima de eso le repetía esto y esto y esto y esto, haciéndole sentir que él era bruto y era tonto. Eso lo hizo entrar en una depresión que le llevó por toda la vida. Y cuando él como adulto cometió un error, él mismo hacía así. Él mismo se ejercía ese daño, para que ustedes vean el efecto tan devastador que tiene en la psicología de un niño e inclusive de un adulto una conducta repetida 1000 veces. Y no tiene que ser repetida 1000 veces, 1000 por poner un número. Pero lo que Neila nos ha contado es una experiencia que a todos nos debe servir. Y justamente este programa se basa en el hecho de transmitir historias reales, experiencias reales, para que tú y tus hijos aprendan la lección por una persona que ya la vivió. Entonces, a mí me gustaría que recapitularas un poquito y me dijeras exactamente cuál fue ese punto o qué fue la circunstancia que te llevó a decir, no más, se acabó esto, ya no puedo con esto. Pues yo había sido clara con la persona cuando yo le dije que vale, que lo iba a ayudar, pero solo una vez. Luego, cuando la persona insistió en que más veces, em, yo dije, pues no. Entonces, pero fue un no, no, un no de no. Estoy dispuesta a bloquearte, estoy dispuesta a eliminarte de mi vida. Fue un no de no voy a hacer lo que me estás diciendo, pero estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para escucharte, eh, estoy aquí para ser tu amiga. Inclusive yo se lo decía, mira, podemos hablar de otras cosas, o sea, no me tienes que estar contando esto, y si me vas a contar de esto, pues no me escribas. Pero no tenía la valentía ni el coraje de eliminarlo de una vez por todas, porque luego la conciencia me iba a estar diciendo, ¿y si la persona, qué sé yo,
Entonces, cuando yo ya vi que logré identificar que la persona estaba cambiando su forma de ser y de requerir las cosas, pues allí fue cuando yo dije, esto no está yendo bien, esto fue hace como 2 semanas. Entonces fue allí cuando yo me propuse decirle no a todo lo que me decía, pero ya más fuerte, más, no con el miedo de ¿y qué pasa si le pasa algo? Porque ya pues todo venía más, o sea, como más apresurado, como más apretado, como más. Entonces, pues cuando yo comencé a hacer esto, la persona reaccionó de la manera que se ve en CSI o estas películas y series donde que me encantan, que es como que, bueno, si no está funcionando por este lado, pues voy a ir por otro lado a ver qué, porque ya no me está funcionando por esta. Entonces, cuando yo comencé a ignorarlo, a solamente leer y dejarlo en visto, pues esa persona me dijo que tenía el video. Entonces fue allí cuando yo dije, aquí quería llegar, porque yo quería saber, antes de deshacerme o de lo que fuese, eh, qué, en qué, o sea, el grado del riesgo en el que yo estaba, porque ya yo lo venía notando, pero no lo tenía preciso porque mi mente me decía, no puede ser posible, es solo una persona que necesita que la ayudes. Y pues eso era lo que básicamente me impulsaba a seguir escribiéndole y estar allí. Y el punto donde dije, pues ya no puedo más, fue el día que hablamos, que fue el sábado, a eso de las 12, 1 de la tarde, puede ser, ahora eran como las 2. Ok, Neila, como muy bien lo sabes, cuando las cosas se ponen buenas, el tiempo se acaba. Y te dije que estos 45 minutos iban a pasar volando y efectivamente así han sido. Yo primero que nada tengo que decirte que eres una chica muy valiente, que agradezco la Gracias. oportunidad de que me hayas contactado, Ujú, eh, de decirte de que esto solamente fue un pequeño bache que te ha enseñado mucho, porque no es que seamos sí, desconfiados de todo el mundo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que veamos más allá de lo que la persona nos está diciendo. como mirar las intenciones, dices. Correcto. Y como te he ido explicando en los procesos que estamos llevando, deja de pensar tanto y comienza a sentir más. Porque Ujú, cuando tu alma no está segura, te lo va a hacer saber. Aquí hay algo que no me cuadra. ujú. Y mientras que la mente te va a hacer una película de ciencia ficción que te va a decir que sí, porque te van a llevar al jurado y mira que va a pasar esto. O sea, y nada más fue cuestión de sentarnos 10 minutos en la computadora y darnos cuenta que había una serie de, ayer te dije la palabra, pues se me fue la onda. Eh, Había como que una concatenación de hechos y circunstancias que se iban repitiendo poquito, 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 poquito. Yo, esto es Ujú, una estafa. ujú. Te agarraron de pendeja. Y me acuerdo que así se lo dije. Porque en el fondo eso fue lo único que se me ocurrió. Porque yo dije, esta evidencia es tan clara que Sí, pero técnicamente es, es, es un es que acosador. es tan clara para una persona que está afuera. O sea, que no está atrapada dentro del problema, del meollo del asunto. Entonces, una vez yo me salí de allí, me acuerdo que te decía, coño, pero si es que estaba tan claro, pero si es que esto y aquello, entonces era como, wow, ahora estoy viendo la situación, no desde el victimismo de, uy, me agarraron de pendeja, sino de, coño, mira, para la próxima, mira todo lo que te estás perdiendo porque estabas en el papel de, quiero ayudar a las personas. Entonces, pues creo que esa es la mayor lección que he aprendido con esta situación. Correcto. Correcto. Bueno, miren ustedes, y eso lo quiero traer a colación. Cuando uno responsablemente comienza a analizar las cosas,
la valentía sale sola. Porque Neila ayer literalmente estaba al borde de un ataque de nervios. Al borde de un ataque de nervios. No, no estaba al borde, ya lo estaba. Es que ya lo estaba llorando, estaba temblando, estaba demasiado asustada, estaba muy, muy asustada. Y en la mente me estaba haciendo un montón de películas. O sea, literalmente yo me vi que toda mi vida se fue a la mierda. O sea, así. Y aquí estoy, hablando contigo. Riendo. Porque justamente eso fue lo que me hizo ponerle el título a este programa. Reír después de un acoso. Porque justamente ayer después de casi verte llorar y un montón de cosas más, al final te reíste. Así Sí, que, Neila, me gustaría que ya en los últimos minutos, segundos que nos quedan, porque ya estamos pasaditos de tiempo, me gustaría sí. que te despidieras con aquello que quieras decir. Vale, primero que todo, pues disculparme con las personas que están viendo el video, pues he rompido algunas normas de cultura en algunos aspectos y pues lo otro es que em, no tenga miedo a hablar, no tenga miedo a comunicar cómo se sienten y más que todo, pues cuando cometan un error, reconozcan que cometieron un error y aprendan de ello, porque de los errores que no aprendemos y de las cosas que nos hacemos que no queremos ver, pues siempre vamos a estar atrapadas en ellas. Entonces, lo más importante que hay que hacer es ser valiente, creer en uno mismo y aprender de los errores. Bueno, no tengo más nada que agregar. Te amo. Ya a ti. Gracias, gracias a ustedes. Ya saben, pidan ayuda. Estamos aquí para ayudarles. Y hay mucha gente que tiene la disposición de ayudar y de escuchar. Así que, don Jorge, quedamos en sus manos y nos vemos el próximo lunes con una interesante entrevista aquí en La Aventura de Vivir. Don Jorge. No activó el micrófono, don Jorge, parece. Gracias, Neila, gracias, Abdiel. Y de verdad que pues, es una enseñanza que, a ver, yo creo que todavía nos preguntamos cómo caemos nosotros allí. ¿Cómo caemos Sí. nosotros allí? Pero yo creo que eso es algo que en un momento determinado nos pasa a todos. Aquí no es de decir es que fue más o fue menos. Esto nos pasa a cada uno, nos pasa en un momento determinado. No sabemos el por qué. Solamente porque de pronto en algún momento como que logramos ser impactados por esas conciencias, por esas personas que realmente saben cómo trabajarnos. Saben cómo Ujú. trabajarnos y ese es el completo lío. Pero bueno, afortunadamente, pues todo se resuelve y yo creo que cuando uno actúa de una buena forma, pues tiene que venir una buena respuesta, algo que esté acorde con lo que nosotros somos, con la forma en la que nosotros actuamos, cómo reaccionamos. Yo creo que es lo más importante aquí en este punto, Neila y Abdiel. Y de verdad, es para aprender porque escuchar estas situaciones pensamos que solo pasan como en las novelas, como en las películas, o que vemos que solo pasa como en situaciones donde ciertas personas actúan. Pero no, este es un caso real de una persona que realmente no está buscando este tipo de situaciones, que en ocasiones caemos, pero es que realmente todos vamos a caer y en un momento, pues afortunadamente tenemos personas como Abdiel que nos ayudan a levantarnos y a ver lo que es la realidad, más no la verdad que nos está ofreciendo el mundo. Así que, Abdiel, muchas gracias. Neila, muchas gracias. La invitación para todos nuestros oyentes, próximo lunes, 6:45 de la tarde, en su segmento La Aventura de Vivir, aquí en esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao. Bye. Bueno, ya.